Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más de Conciencia Curativa Biológica con su amigo servidor, doctor José Antonio Galicia González. Es un verdadero gusto y placer compartir este micrófono con toda la audiencia, con todos aquellos que nos sintonizan semana a semana, aquellos que nos dan un like o aquellos que nos comparten. He visto algunos mensajes donde, mira, este programa te va a interesar. Eso es lo interesante. Si este mensaje llega a más de uno y más de uno puede solucionar su problema de salud, creo que el objetivo está de entrada realizado. Es todo un equipo atrás de estos programas. Agradecemos a Home Radio por la facilidad en la que permite estos programas y sean transmitidos a todos ustedes. Recuerde que el WhatsApp de Home Radio es 298 6120. Puede mandarnos un mensaje de texto. Recuerde que estamos dando consultas en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, 2221 4006 45. 2221 4006 45. Nos puede mandar un WhatsApp para que le compartamos la melodía. Nos puede mandar un WhatsApp para aquellos que están interesados en la formación. Dios mediante empezará a final de enero, principio de febrero, la formación bases de las 5 leyes biológicas. Estamos planeando que dura un año, es una formación intensiva, y después vendrá un avanzado. Pero estamos invitando a todos aquellos que les interese formarse, mándenos un WhatsApp con su número para estar ya en comunicación con ustedes directa. Recuerden que estamos en la 7 Sur 2506 en la Colonia Chulavista, 7 Sur 2506 en la Colonia Chulavista, aquí en Puebla de Los Ángeles, en México. Para aquellos que no pueden viajar por alguna situación o que la economía limita a hacer viajes de ciudad o de país, búsquenos, podemos ver si es viable una consulta vía Skype, más 521, que es la alada para México, el WhatsApp 2221 4006 45. Y bueno, iniciamos el día de hoy. El día de hoy tenemos un programa muy lindo que preparamos para ustedes, que es hablar del cáncer de piel, en especial el melanoma. La semana pasada hablamos del acné. Curiosamente son muy parecidos los programas, pero hablando de repetir un poquito porque no hubo presentación la semana pasada, vamos a pasar a la primera, que es el concepto de entender qué es la ontogenia y qué es la filogenia. Hace 3.800 millones de años aparecieron en nuestro planeta las primeras formas de vida. Hemos sobrevivido, nos hemos adaptado y hemos evolucionado. La que sigue, veamos cómo hemos tenido varias concepciones de la teoría, de la evolución, de la creación, pero aquí lo que llama la atención es el trabajo de investigación del doctor Ricker Herrhammer, el cual le da un soporte al concepto de evolución. Hace 100 millones de años se presume que el ser vivo en su camino evolutivo pasó del agua a la tierra. En esta siguiente presentación diapositiva vemos cómo es un esquema evolutivo de los primeros homínidos y que a través del paso del tiempo aparecen los diferentes tipos de evolución y que nos ha llevado. Este paso fue una de las crisis de supervivencia más duras, ya que requirió una serie de adaptaciones necesarias ante situaciones nuevas. Recordemos que en este paso evolutivo del mar a la tierra, ya no podía sacar el oxígeno del agua, sino ahora del aire. Por lo tanto, las brácteas debieron convertirse, ser inutilizadas y formar órganos nuevos como los llamados bronquios. También, vamos a pasar a la siguiente, vemos cómo al salir los océanos, la disponibilidad del agua era escasa y tuvieron que crearse órganos que retuvieran el líquido.
así nacieron los riñones y que además pudieran filtrar. Curiosamente, en la diapositiva anterior en la que yo les hablaba de las braquias que se convierten en bronquios, todavía hay vestigios en el ser humano de esas braquias. Y cuando un paciente tiene miedo frontal, miedo de frente, miedo a morir, miedo al cáncer, va a desarrollar un linfoma llamado linfoma no-Hodgkin. Este linfoma centromedial va a ser un programa especial, sensato, biológico, inteligente, que va a tener la madre naturaleza para una situación determinada, como es salvaguardar la existencia. Entonces, ante un miedo al cáncer, las braquias o el resto de las braquias, que son ectodermo, van a ulcerar, van a disminuir, que Hammer descubre científicamente en sus 5 leyes, en la tercera ley, cómo se comportan los tejidos embriológicos en la segunda ley dentro de 2 fases diferentes. Una primera fase llamada simpático-tónica, que es cuando el conflicto se mantiene activo, es una fase fría, y una fase vagotónica o fase caliente posterior a la solución del conflicto. En la fase fría, por un miedo a morir, en la fase simpático-tónica, hay ulceración de estas braquias. Y cuando sobrepasa este miedo a morir, hay una inflamación de estos vestigios de las braquias y aparece el linfoma no-Hodgkin, lo cual se considera dentro del descubrimiento científico de las 5 leyes como un estadio o fase de curación. No amenazaría la vida, no llevaría a un proceso llamado metástasis, que no hay una demostración científica real de que exista, y por lo tanto Hammer da fundamentos sólidos en los cuales un tejido no puede migrar a otro tejido y en el camino hacer una metamorfosis embriológica que ya no se da, porque si no veríamos en el transcurso de nuestra vida células que no corresponden al riñón o al hígado o al hueso, ya veríamos otro tipo de células, veríamos otro tipo de tejidos, etcétera. Y a nivel de los riñones tenemos 3 programas. El primer programa tiene que ver con un conflicto de poder, como dice la presentación, poder retener agua. Cuando hay un programa biológico sensato, inteligente, en el cual se presenta un conflicto, le llama el doctor Hammer, de colectores, un conflicto de abandono, un conflicto de sentirse solo, aislado, un conflicto de miedo a tener que dejar su casa e ir a un hospital, miedo a estar en otro país o sentirse desterrado, sentirse fuera de su medio, sentirse desorientado. En ese momento crece los túbulos colectores, que son endodérmicos, para retener más agua. Y va a aparecer edema, va a aparecer retención líquida, etc. Y en la fase de curación va a haber una necrosis calcificante de los túbulos colectores mediante micobacterias y bacterias, inclusive va a haber hoyos donde pueden después formarse cálculos o dejar el riñón con espacios tuberculosos, y le vamos a llamar la tuberculosis renal, que sería la fase de solución de un conflicto de verse solo, aislado, de sentirse refugiado, de sentir que lo ha perdido todo. En este programa está la insuficiencia renal, un conflicto totalmente de soledad y abandono. Después tenemos el parénquima renal, que tiene que ver con conflicto de líquidos, un conflicto de ahogarse, de inundación, de desperfecto de líquidos o de tuberías, de una situación con un líquido, inyección, derrame de una pipa de aceite, y puede venir el miedo, una transfusión, una inyección, todo lo que tenga que ver con líquidos. Y en la primera fase, al ser mesodermo regido por la sustancia blanca,
va a haber disminución celular, a la cual le vamos a llamar necrosis. Y pasando la fase de curación o la fase de conflictólisis, pasando a la fase de curación, va a haber un crecimiento reparativo de ese parénquima renal y va a aparecer el diagnóstico como quiste de riñón o tumor renal, lo cual el médico va a querer primero quitar el riñón o radiarlo o hacerle quimioterapia. En realidad el doctor explica, mi maestro, que este tejido tumoral es reparativo y que va a ser la función de filtración, que revisemos la función renal y va a estar íntegra, que no tiene ningún sentido agredirlo, atacarlo, quitar todo el riñón. Y tenemos la pelvecilla renal, en la parte del riñón, que tiene que ver con conflicto de contrariedad territorial, conflicto de amenaza territorial, de invasión a los territorios, de no poder marcar los límites de territorio con el vecino, y el vecino puede ser mi hijo, puede ser mi sobrino, puede ser mi hermana, puede ser mi suegra, no poder marcarle los límites, está sobrepasando los límites, está intentando educar a mi hija, se mete en la conversación de mi esposo y yo, mi pariente, comadre viene y quiere mandar en mi casa o tuve un caso de una paciente que dijo, quiero vender mi casa porque me quiero vivir a Puebla, estaba por acá en Puebla, entran los compadres, le tocan a la hija y dice, venimos por las escrituras porque vamos a vender la casa, tu mamá quería venderla, entonces eso es una invasión al territorio. Todo aquello que consideres que no es una extensión de lo que consideras tuyo, eso es tu territorio. Y también, bueno, tuvimos en este proceso evolutivo, vamos a ver unos órganos ahí, que es la capa que recubre al corazón, se llama pleura, la capa que recubre a los órganos abdominales se llama peritoneo, y la capa que recubre a los pulmones, vamos a ver la diapositiva ahí, se llama pericardio, pleura y peritoneo. La pleura envuelve a los pulmones, el pericardio protege al corazón y el peritoneo va a envolver a los órganos abdominales. De esta manera los órganos tuvieron necesidad de protección cuando así el peritoneo, la pleura y el pericardio se presentaron como parte de este programa. Vamos a ver la diapositiva donde al estar sobre la tierra el sol agredía directamente al cuerpo y el ser vivo debió de protegerse con la piel primitiva, llamada dermis. Este es interesante porque es el tema de hoy. La dermis está regida, vamos a pasar a una diapositiva, donde también la glándula mamaria es una invaginación de las glándulas sudoríparas, por lo tanto va a ser dermis. Y la filogenia, vamos a entenderlo, que es el tema de hoy, como el proceso o la evolución de la especie en una serie de adaptaciones que todos los seres vivos han realizado en el curso de la evolución con el objetivo de mantener la supervivencia. Y la ontogenia, vamos a tener la formación de un embrión del ser humano y su posterior desarrollo, muestra una recapitulación de toda la evolución de las especies con sus órganos y formas de vida. Va a pasar de pez a anfibio, de reptil a mamífero, inútero, en todo ese rememoración filogenética o evolutiva de este proceso en útero. Y aquí vamos a ver un cerebro con la parte posterior que está pintada de rojo y vamos a tener el cerebelo. Todo ocurrió hace 100 millones de años. En el momento en que el sistema nervioso central aparece, el cerebelo, que es el que rige, ordena la función de los tejidos. En este caso, de dermis o corium cutáneo, de glándula mamaria, la parte glandular, la parte de acinos, la parte donde se fabrica leche, que es una invaginación de la dermis. Vamos a tener pleura, pericardio y peritoneo. Un par de órganos que lo más importante es estos que mencioné, y vamos a tener que la dermis va a estar regida por el cerebelo, y en la primera fase va a haber crecimiento y en la segunda fase va a haber decremento. Por lo tanto, la ontogenia es una recapitulación de la filogenia. La evolución no es otra cosa que la relación que nos une a todos los seres vivos. Esa relación está registrada en nuestros órganos, pero también en nuestros cerebros y en nuestra psique. A partir del 9º día vamos a ver formaciones
donde aparece la desdiferenciación embrionaria, endodermo, mesodermo y ectodermo. Estos 3 tejidos van a dar formación a cada uno de nuestros órganos y tejidos. Hay una correlación en la tercera ley del Dr. Hammer, en la cual esta correlación de necesidad biológica del cerebro-órgano, vamos a tener en la corteza del cerebro conflictos de separación, territorios sexuales. En la sustancia blanca, autodevaluación y pérdida. En el cerebelo, conflictos de ataque, que es el tema de hoy. Y en el tronco del cerebro, conflictos de respiración, como ya lo dije, el pulmón, conflictos de alimentación, que tiene que ver con todo el tubo digestivo, y conflictos de reproducción. Básicamente vamos a enumerar las 5 leyes. La ley férrea del cáncer, que dice que todo cáncer o enfermedad, la que sea equivalente al cáncer o cualquier otra enfermedad, el 99.9 de enfermedades, se inicia a través de un evento altamente traumático, sorpresivo y no compartido. La ley de 2 fases de cada enfermedad dice que todo proceso de enfermedad es un suceso bifásico o de 2 fases, siempre y cuando se llegue a la solución del conflicto. El sistema ontogenético de los tumores y enfermedades equivalentes al cáncer tiene que ver con programas biológicos del tipo de conflicto biológico, el área del cerebro que está en correlación a ese conflicto, este cerebro, qué órgano rige embriológicamente, a qué pertenece, cómo se comporta en la fase activa y cómo se comporta en la fase de curación. Esta es la tercera ley. La cuarta ley, el sistema ontogenético de los microbios, explica que cada uno de los microorganismos que hemos etiquetado, que hemos nombrado como responsables de la enfermedad, en realidad son microorganismos que ayudan a barrer nuestros procesos tumorales, a degradar todo tejido que ya no le es útil desde el cerebro. Y la quinta esencia o la quinta ley. Vamos a nuestra primera pausa y regresamos con ustedes. No se vaya. Estamos en Conciencia Curativa Biológica hablando de melanoma, aquí en Home Radio, transmitiendo con pura energía. Vámonos. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. Farmacia Homeopática Biomedic. Contamos con el más amplio surtido en laboratorios nacionales e internacionales. Contamos con material de acupuntura, medicina alternativa, oligoterapia, terapia floral, dinamizaciones, decimales, centesimales y un extenso surtido en tinturas. Teléfono 240-7482. Estamos en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista, aquí en Puebla, México. Farmacia Homeopática Biomedic, pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado de tu salud. Muy bien, regresamos con ustedes aquí en su programa Conciencia Curativa Biológica con su amigo y servidor, doctor José Antonio Galicia González, donde más, en la estación número 1 por internet, Home Radio. Entonces, estamos hablando, qué bueno que nos sintoniza, háblele a la comadre, háblele a la amiga, háblele a su hija, háblele a su mamá, o bien grabe el programa, guárdelo o comparta la liga para que puedan sus familiares poder disfrutar de este programa. La primera ley le llama el doctor Hammer la ley férrea o la ley del hierro del cáncer. Es de cualquier enfermedad. Esto es de suma importancia porque en nuestra medicina, yo soy médico y hablo con todo el respeto que me merecen mis colegas, mi misma alma mater, mis profesores, pero en nuestra medicina estamos llenos de teorías, de creencias, de dogmas, de muchas formas de tratar de entender este binomio salud-enfermedad. Sin embargo, estamos muy alejados, por lo menos, de entender el origen de la enfermedad y como consecuencia de muchas otras cosas. El doctor Hammer hace un descubrimiento científico y le llama las 5 leyes biológicas. Él había estudiado física, teología y medicina.
Después estudió medicina interna, pediatría, psiquiatría, radiología, oncología. Fue catedrático en la Universidad de Tübingen. Fue jefe del Departamento de Medicina Interna del Hospital Oncológico en Múnich, Alemania. Hizo patentes donde hizo descubrimientos científicos. El señor era toda una eminencia. Y sabe la importancia al cursar física de lo que significa una ley. Es decir, que esa ley tiene que reproducirse en el 100% de las veces, como es la ley de gravedad. Si uno deja caer un objeto 100 veces se va a caer. No existe la más remota posibilidad de que quede suspendido en el aire. De esta manera, al hablar de sus 5 leyes, suceden en el 100% de cada una de las revisiones que hiciéramos con mucha precisión, con mucha puntualidad, con todos los laboratorios, estudios de gabinete, con todo el expediente clínico, con toda la historia del paciente, va a ser 100% reproducible. Y él dice que cada enfermedad, cáncer o equivalente al cáncer, ahora reconocida como parte de un programa especial sensato biológico significativo de la madre naturaleza, cada enfermedad surge a partir de un DHS. ¿Qué es un DHS? Le llama síndrome de Dirkhammer al choque o al shock traumático, sorpresivo, altamente dramático y no compartido. Este choque gravísimo, dramático, agudo, que se lleva en el más completo aislamiento, nos toma con el pie equivocado. Este choque es una experiencia conflictiva que se vive en 3 niveles en el mismo instante o simultáneamente: psique, cerebro y órgano. Y eso es muy importante porque hace 175 años en la historia de la medicina entra una teoría. Comento que estamos llenos de teorías, y el doctor Rudolf Virchow, médico alemán, postula o propone que la enfermedad se va a encontrar dentro de la célula. Omnis pathology and célula. Y entonces toda la investigación se vuelca de la medicina a buscar por qué enferma al ser humano. Entonces aparece la microscopía electrónica, la genética, la patología celular, la bioquímica, la inmunohistoquímica, la parasitología, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces aparecen las especialidades. Y al aparecer las especialidades se pierde la unidad totalitaria del ser, psique, cerebro y órgano, como una unidad funcional, como una unidad biológica independiente que está interrelacionado todo el organismo, la psique, el cerebro, el órgano, en una unidad importante de salud e enfermedad. Entendamos, hay una diapositiva que el Dr. Hammer en la época actual propone un ejemplo como para entender que el programador es la psique, la computadora nuestro cerebro y la máquina nuestro órgano efector de funciones. Este esquema mental a simple vista, tan correcto y siempre tan reproducible en cada individuo y cada enfermedad. Este choque, este DHS, puede ser serio o debe ser serio, agudo, altamente dramático, va a ser vivido en el más completo aislamiento, va a ser guardado para uno. Puede que la persona se entere, mi familiar, de esta situación, pero no le platico cómo lo estoy viviendo, de qué manera me golpeó, me impactó, qué sentía al momento de ese DHS, qué llevo dentro de mí de esa situación. Por eso se dice que se vive en soledad. Y toma al individuo de una manera sorpresiva, una manera completamente inesperada. Nos toma con el pie equivocado, nos toma a contrapié. Yo recuerdo que en el 2002, cuando estuve en Málaga con el Dr. Hammer, él ponía un recorte del periódico Lyon, Francia, donde hay un portero en el periódico, que es recortado por él o tomada la filmina, y explica cómo el portero está parado y piensa que le van a aventar el balón del lado derecho. Un portero
normalmente hace el pie hacia atrás y un poquito hacia la izquierda para hacer un efecto de resorte, una especie de gato. Entonces, él está dispuesto a aventarse. Cuando él ya está preparado para aventarse porque piensa que el balón se lo van a enviar del lado derecho, y en ese instante, en ese preciso fracción de segundo, él ve cómo el balón se lo pasan del lado izquierdo, ya no puede regresar. Ese es el momento del DHS. Nos toma con el pie equivocado, nos toma a contrapié. Hay un gráfico de cómo el DHS es un choque altamente dramático, tomado por sorpresa, vivido en soledad, genera una enfermedad o cáncer, y para el Dr. Hammer esta enfermedad le llama programa especial, sensato, biológico e inteligente que tiene la madre naturaleza. Por lo tanto, rescata la concepción de psique como el asiento del alma, como el asiento del ser, no, a pesar de que también pudiera estar ahí el asiento de las emociones, no son las emociones que disparan la enfermedad, sino esa vivencia que tiene el ser. La conexión entre el alma, o psique, el cerebro y el órgano, en una triada perfectamente sincrónica que actúan al unísono. Por lo tanto, es de vital importancia saber cuál es el DHS, cuál es lo que origina ese programa o esa enfermedad que ha iniciado a correr, que ha iniciado el cerebro como un mecanismo, una respuesta biológica de supervivencia. La segunda ley la llama también la ley bifásica de las enfermedades, y dice que todo proceso de enfermedad es un suceso bifásico de dos fases, siempre y cuando lleguemos a la conflictólisis, a la solución del conflicto. Y entonces explica que el ser humano vive un equilibrio día-noche a través de una línea horizontal y una vertical. A través de un diagrama hace que a través de crestas y valles nos enseñe cómo es un equilibrio oscilatorio día-noche, día-noche, a través de esta línea que va en medio. En la mañana el ser humano está en simpaticotonía, en la noche el ser humano entra en vagotonía. Dura 12 horas, este ciclo es normotónico, eurítmico, eutónico, y permite mantener al organismo en su proceso evolutivo. Hasta el momento del DHS, de este golpe inesperado, sorpresivo y dramático, o subjetivamente dramático, porque para lo que uno puede ser un drama, un golpe bajo, para otro puede ser no tan fuerte. Entonces, se ve interrumpido este ciclo y queda una fase permanente o predominantemente simpaticotónica, una fase donde hay pies y manos fríos, donde se va el apetito, donde baja de peso, donde puede subir la presión arterial, donde el conflicto lo trae dando vueltas, donde hay insomnio, donde hay muchos otros síntomas que caracterizan la fase simpaticotónica. Puede durar un día, 24 horas, puede durar una semana, un mes, un año, muchos años. Una vez que llega a la solución del conflicto, a la cual él llama conflictólisis, porque lisis es degradación, entonces aparece ya ahora una segunda fase llamada fase vagotónica, fase de curación, fase posterior a la solución del conflicto. La divide en dos: una fase inflamatoria vagotónica A, un pico de simpaticotonía que sería la crisis curativa llamada crisis epileptoide, y una fase B que sería la fase restaurativa, cicatrizal, que tiene esta vagotonía. De manera que el paciente hay que ubicar cuál es el DHS, en qué fase, si está en la fase simpática, cuál fue la solución del conflicto, si está en la fase vagotónica A, si está en la crisis curativa epileptoide o si está en la fase vagotónica B. Es bien importante ubicar al paciente dónde está y qué le falta. La tercera ley es el sistema ontogenético de los tumores y enfermedades análogas. Ya habíamos explicado qué es la correlación entre el tipo de conflicto biológico, entre
el tejido embriológico, cómo se comporta en la fase activa, cómo se comporta en la fase de curación, entre diferentes estructuras que están en relación al cerebro y al resto del organismo. Vamos a ver que hay muchos órganos derivados de cada una de las hojas embrionarias. En este momento nos corresponde la del cerebelo, el paleoencéfalo, que está compuesto del tronco del cerebro y el cerebelo. Y vamos a hablar del mesodermo del cerebro antiguo, controlado por el cerebelo. Vamos a tener aquí el corion o la dermis de la piel, pleura, peritoneo, pericardio, glándulas mamarias y células que están ahí son de tipo adeno. Los conflictos, ya lo habíamos comentado, que están en relación, tiene que ver con conflictos de ataque, propiamente dicho, para hablar del melanoma. Vamos a ver un gráfico ahí en amarillo y rojo, en el cual vemos la fase simpaticotónica y la fase vagotónica, y vemos del lado izquierdo un cerebro. Esto es bien importante porque ahí nos vamos a dar cuenta que el cerebro nuevo está compuesto del lado izquierdo de la corteza del cerebro y de la parte media que se llama sustancia blanca. Esos dos son parte del cerebro nuevo. Y en fase simpaticotónica, esos órganos hacen atrofia del tejido, puede haber necrosis, puede haber úlceras o bien pueden paralizar una función. Y una vez pasada la conflictólisis, la solución del conflicto, viene una fase vagotónica, en la cual va a haber una multiplicación celular, una restitución del tejido, muchas veces es más de lo que tenía, y de la funcionalidad puede regresar la función y desde luego puede multiplicar en caso de que existan los virus para reparar estos tejidos. Y tenemos por otro lado de amarillo al cerebro antiguo, al paleoencéfalo, que está compuesto del tronco del cerebro y de lo que hoy nos compete, que es el cerebelo. En la primera fase, en la fase simpaticotónica, hay multiplicación celular, hay un aumento del tejido llamado tumor y hay multiplicación de micobacterias. Y en la fase de curación va a ser lo contrario. Si en la primera fase aumentó, en la segunda fase va a reducir. Va a haber reducción del tumor mediante hongos y micobacterias. En ausencia de estas, que también le llamamos tuberculosis, en ausencia de estas vamos a tener encapsulación, va a dejar de tener irrigación, vascularidad. Básicamente esa sería la tercera ley. Ahí tenemos los órganos del lado derecho de amarillo, regidos por el cerebro antiguo. Tenemos pulmón, hígado, riñón, cólera, glándulas mamarias, y que van a generar crecimiento en la primera fase. Y en la segunda fase, estos órganos del cerebro antiguo, pulmón, hígado, riñón, colon, glándulas mamarias, van a crecer, van a generar, en la primera fase van a disminuir, van a aumentar, y en la segunda fase van a disminuir. La cuarta ley habla de el sistema ontogenético de los microbios, señala el papel de los microbios en el contexto de la evolución y la relación de las tres capas germinativas, el endodermo, el mesodermo y el ectodermo, a partir de cuáles originan nuestros órganos. Y hay una tabla en la cual el doctor Hammer correlaciona cómo el endodermo está en relación a las micobacterias y a los hongos, cómo el mesodermo está en relación a las micobacterias y las bacterias, y cómo el ectodermo está en relación a ciertas bacterias y en especial a los virus en caso de existir. Por lo tanto, la quinta esencia sería el sentido biológico de cada uno de los procesos llamados enfermedad. Y como ya estamos en la recta final, el melanoma tiene que ver con un conflicto de desfiguración, sentirse herido, sentirse manchado, sentirse desfigurado, sentirse atacado, una violación a la integridad. Esta
violación a la integridad puede ser una lesión real, es decir, un golpe, un empujón, una bofetada. Puede ser una sensación de mancha, suciedad, haber tocado heces, orina, entre otras cosas. O mediante palabras ofensivas. Con frecuencia, una situación de insulto, una discusión, el caso de un diagnóstico médico, en una situación de pelea acalorada. Yo tuve una paciente que, bueno, Hammer comenta de una suegra que le dice a su yerno, eres un cerdo. Y yo tenía una paciente que le grita en una pelea acalorada, eran hermanos y ya estaban en una situación bastante candente, y él a ella le grita, eres una mierda, con el respeto que me merecen todos los que me escuchan, pero es para que un poquito puedan hacerse la idea, visualizar qué tan fuerte puede ser una palabra y cómo puede golpear. Y entonces la persona hizo un tumor de tipo melanoma. Gracias a Dios hoy está viva. El tejido involucrado aquí es la dermis, que es mesodermo antiguo, regido por el cerebelo. Es importante en la quinta ley entender que hay un sentido biológico en cada uno de estos procesos. Y en todo caso, el sentido biológico del melanoma por un conflicto de ataque, de mancillamiento, de desfiguración, una amputación de mama, una cicatriz en forma de gusano en la mama, una lesión quirúrgica porque les trajeron 30 nódulos, todo el sistema linfático, esa agresión a mi persona como mujer me puede llevar a una situación de melanoma. Y el sentido biológico es hacer crecer la dermis, es un refuerzo para proteger mejor contra estos ataques, contra esta violación a la integridad. Y entonces es importante entender, por ejemplo, cómo cuando una paciente le diagnostican cáncer de mama, el nódulo está adentro, si es conducto galactóforo y dice carcinoma ductal infiltrante, grado 20, maligno, todos los apellidos que quieran, pero dice conducto galactóforo, es ya la fase de curación de un conflicto biológico de separación y no va a pasar nada, no hay metástasis. Si la metástasis fuera tan rápido, como cuando un medicamento lo ponemos se colapsa, como cuando comemos camarones y nos llenamos, si la metástasis existiera al primer día del diagnóstico de cáncer, al siguiente día estuviéramos como arbolitos de Navidad, prendido por todos lados. Esto verdaderamente sigue siendo una teoría. Y entonces, este crecimiento, cuando yo le platiqué a un oncólogo que tenía que ver con un conflicto de ataque a la integridad y que se formaba el melanoma y la mujer le quitan la mama, le hacen una cicatriz terrible y se siente agredida, le sale el melanoma en la parte superior. Es una serie de lesiones tipo tumores pequeños que son muy duros, ¿sí? Una especie de granos, vamos a decirlo así, que son redondeados, duros. Cuando yo le expliqué el sentido biológico a un oncólogo, me dijo, Dios mío, ahora entiendo por qué su dureza, por qué lo protege contra nuevos ataques. Son muy duros. Cuando llegan, tiene que solucionar el conflicto de ataque, de amenaza a la integridad, de sentirme desfigurado, de sentirme fea ante mi esposo, de sentirme que me han agredido, que me han mancillado, que me he ensuciado, etcétera, etcétera, deja de crecer. Y en el momento que abre el nódulo, el tumor, dice el doctor Hammer que ya no hay más mitosis. Y entonces viene la degradación con ayuda de micobacterias. Eso se vuelve a veces fétido, a veces solo degradativo, a veces un líquido transparente, pero se empieza a desintegrar. Tuve un paciente hace como unos 17, 18 años, iba yo a Tlisco y había un espacio donde me iba yo a dar consultas prácticamente a muy bajo costo, gratuitas, y llegó una paciente con un melanoma en todas las piernas y le explicaba que tenía que esperar, que no se hiciera
travesuras o miedos o pánicos y que se fuera inmediatamente, y la paciente empezó a abrir, a salirle líquido, y estuvo así conmigo un par de 3 meses y las lesiones se cayeron, así como por arte de magia. Ya lo viví, es interesantísimo todo el proceso que sigue, lo que llamamos vía medicatrix natura, la vía natural de curación. En la fase de curación del melanoma va a ser una reducción por calcificación tuberculosa mediante hongos, micobacterias o bacterias. Cuando se abre el melanoma, se habla de una tuberculosis abierta en la piel. Hoy en día son raros, pues los melanomas son inmediatamente extirpados de manera innecesaria y con considerable eliminación de tejido sano. Ya vimos que es la hoja embrionaria media, mesodermo cerebeloso, y vamos a tener histológicamente tumores de adenoides, tumores compactos, tumores de melanomas, lunares amelanóticos, etcétera, etcétera. El foco de Hammer lo vamos a encontrar en el área dorsolateral del cerebelo, en el lado correspondiente. Los órganos regidos por el mesodermo cerebral, en caso de tumoración, se reduce por degradación de micobacterias. Mediante este proceso hace un efecto que se llama caseificación y entonces entra en un mecanismo de degradación. Manifestación orgánica: cáncer de dermis, melanoma, melanoma melanótico, cáncer de corium cutáneo. Contenido biológico del conflicto: un conflicto de mancha, ataque a la propia identidad, conflicto de sentirse o estar desfigurado, ejemplo tras una mastectomía, mancillamiento en sentido real o figurado, eres un cerdo, eres una mierda, sería la palabra. Básicamente ese es el melanoma. Es en la fase activa de conflicto, por un conflicto de ataque, de amenaza, de mancha, de suciedad, de ataque a la integridad, de verse afectada después de una mastectomía, de verse agredida, de verse bofeteada, de verse insultada o insultado, aparece un crecimiento celular que va a proteger contra nuevos ataques. Si uno resuelve ese conflicto, eso se degrada poco a poco hasta resolver la situación. Bueno, pues recuerde que estamos dando consultas en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, en la 7 Sur 2506, en la colonia Chulavista, aquí en la Ciudad de México. El teléfono para que usted nos llame es 01-222-240-7482. El WhatsApp para que usted nos mande un mensaje si está interesado en la formación de las bases de las 5 leyes biológicas, si está usted interesado en que le compartamos la melodía del Dr. Hammer, o si está interesado en hacer una consulta vía Skype, ponga más 521 si es fuera del país, 2221 400645, 2221 400645. Pues yo me despido deseando que haya equilibrio en su vida, consejos prácticos, resolvamos los conflictos, no los dejemos pendientes, compartamos aquello que vivimos en soledad, busquemos ayuda de un experto en la nueva medicina germánica, dejemos de llenarnos de pánico, dejemos de pensar que el cáncer mata a las personas. Es todo un tiempo, es todo un espacio. Me llegó en la semana, y ya para terminar tengo un par de minutos, me llegó hace 2 semanas, referida por un médico que le mando un enorme abrazo y una calidez fraterna, porque a pesar de que es un médico con muchos éxitos terapéuticos, con mucho renombre, con una capacidad intelectual muy alta, me hizo el honor y me hizo el favor de mandarme un paciente. Y esta paciente había tenido aparentemente unos miomas, entra en la cirugía, ven un tumor debajo del mioma, lo sacan y a partir de ahí la paciente no ve más su situación de tranquilidad. Entra en un pánico, la meten en un rol que tiene que ser quimio, radio, la paciente empieza a bajar. En un mes bajó 20 kilos. Hoy la paciente estaba en huesitos, había una caquexia terrible y la paciente venía fría,
venía helada, venía simpaticotónica. Si a esta paciente no se le saca el DHS, esa paciente muere por inanición, por falta de alimento. Y bueno, hemos trabajado ya con ella, ahorita ya está empezando a comer, ya tiene las manos calientes, ya empezó a abrir el apetito, ya tiene hambre, verdaderamente parece sacado de cuentos esto que le estoy platicando. Hoy en día se ofrece una oportunidad diferente con la ciencia curativa germánica descubierta por el eminente científico Dr. Rickard Herrhammer, mi maestro, el cual descansa en paz. Pues yo me despido, gracias maestro por su legado, está vivo para siempre, les mando un abrazo, deseo que siempre estén llenos de salud, armonía, prosperidad, pero sobre todo alegría. Nos vemos la próxima semana, no se vaya, estamos en Conciencia Curativa Biológica, aquí en Home Radio, transmitiendo pura energía. Vámonos, cabina.